Bienvenidos, estamos en la clase 6, la última presentación en esta oportunidad de esta materia tan interesante. Vamos a hablar sobre la doctrina del hombre, vamos a hablar de nosotros, vamos a tener como un viaje desde allá, desde Adán y Eva hacia nuestros días. Y hay una referencia en el tema 1 de esta clase 6 acerca de lo que decía David, ¿no? ¿Qué es el hombre para que tenga de él memoria? Creo que nosotros también podemos compartir esta pregunta porque vemos todo lo que Dios desarrolló y todo el propósito de Dios a través del hombre. Vemos que en su magna creación el hombre tiene un lugar tan importante en su corazón. Y realmente el hombre no es una casualidad como ninguno de nosotros. Aún ya San Pablo ahí, como lo dice en Efesios 2:10, dice que somos hechuras suyos, manufacturados, creados, pensados, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué nos crea el Señor? Para buenas obras. Algo que el Señor ya lo preparó de antemano. Justamente con nuestro nacimiento, justamente con nuestra realidad aquí en la tierra, hay planes que el Señor ya ha anticipado para que nosotros podamos desarrollar. Si logramos conectar lo que el Señor ya pensó de antemano y conectar con nuestras decisiones en ese proyecto de Dios, creo que ninguno de nosotros podemos ser menos que un éxito, porque las cosas que Dios hace, que piensa, que prepara, que dispone, son cosas que van a tener un sentido y eso nos van a hacer bien. También hablamos desde la antropología. La antropología es el estudio del hombre. Lo podemos hacer desde dos o abordar desde dos miradas. Una, la antropología científica, que es lo que la ciencia trata de explicar acerca del origen del hombre, del porqué del hombre. Y nosotros nos estamos ya inclinando en la antropología bíblica. Obviamente nuestra fuente de fe, nuestra fuente de doctrina, de creencia es la palabra de Dios. Y esto nos va a traer algunos problemas o algunos choques de ideología, porque nosotros creemos que la palabra de Dios es verdad y la palabra del Señor nos dice así explícitamente que Dios es creador y al comienzo ya está diciendo, diferenciando todo lo que es la esencia, la sexualidad, la identidad de este ser que el Señor creó, varón y mujer, hombre, mujer, lo creó. Entonces nosotros podemos tener unos choques porque la ciencia o aquel que no tiene como fuente de doctrina y de creencia la palabra de Dios puede tener otras fuentes y son tan amplias y variadas que hacen que lo de la Biblia no sea relevante. Nosotros tenemos una teología creacionista, asumimos por fe y porque creemos que la palabra de Dios es verdadera, creemos en el creacionismo donde el artífice, el que tuvo la voluntad y el acto de creación es el mismo Dios y estableció al hombre. Y esa es la antropología que nosotros tenemos, una antropología bíblica. Bien, estamos entonces en que no es una imagen física. Dios no es una materia. Qué complicado, ¿no? Todo esto, decir, explícame a Dios. ¿Sí? Cuando la mujer, ahí en el famoso pasaje de San Juan 4:24, le dice que para adorar a Dios hay que adorarlo con el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Y ese es un ejemplo muy clásico, muy claro, para que nosotros no asociemos a Dios con materia. Este es un problema para aquellos que necesitan ver para creer. La idolatría es a veces la síntesis de la necesidad del hombre que para creer en algo o para que sienta que algo exista se tiene que ver, se tiene que percibir con los sentidos. ¿Cuántos vieron la película El náufrago, de Castaway? ¿Se acuerdan del tipo que se estrola el avión y cae a una isla? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ¿cuál de todas las imágenes sería la imagen más religiosa, más espiritual que ustedes se acuerdan de esa película? Pues el tipo trata de sobrevivir, pero hay algo que se hizo hasta re famoso. ¿Cuál es el momento donde ustedes sienten, acá mostró la espiritualidad el tipo?
¿Se acuerdan de la pelota de Wilson? ¿Se acuerdan de Wilson? Wilson, pero cuando el tipo pone ahí la pelota y le pone como una cara, y de hecho hoy están vendiendo un montón de pelotas Wilson con esa marca y todo, el tipo se está mostrando que él necesita materializar aunque sea un amigo. Él necesitaba un amigo. Y es como que anima al ser inanimado, le da vida. Y después cuando la pelota se le va en el mar, yo hasta me pongo medio pobrecito sentimental, porque se le va al amigo. No, era una pelota. Y el que está adorando, dice Isaías o Jeremías, estás adorando a una madera, y es una piedra, es una obra de artífice. Bueno, en definitiva Dios es espíritu, por eso la única manera de acercarnos, chicos, es por fe. O sea, no ves nada, no sentís nada. Decime si cuando orás a veces sentís, te emocionás. Pero muchas veces vos te ponés a orar, decís, ¿no les pasó a ustedes? Decís, ¿qué hago hablando solo? No estás hablando solo. Si vos tenés fe, tu fe te hace entender que Dios te está escuchando. ¿Sí? También, como ser moral, el hombre tiene conciencia, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Un poquito más adelante. La conciencia es el ejercicio de esa capacidad de elegir y decidir. Eso tiene que ver con el libre albedrío. Y también el hombre, como dijimos, es una imagen social. O sea, hay cosas de Dios que se replican en el hombre. Nosotros somos una imagen con personalidad, al igual que Dios. Tenemos una imagen física, Dios no lo tiene, pero cuando vamos a hablar de imagen y semejanza, hay cosas de imagen que nosotros poseemos. El hombre es una imagen moral. Por eso decidimos por Dios y decidimos no vivir en una manera inmoral. Y también es una imagen social para relacionarnos con Dios, como hablamos, pero también para relacionarnos entre nosotros. Bien, avanzamos al tema 3. Y acá entramos en Génesis capítulo 2, verso 7, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y ahí es como dice, este es el resultado. Fue el hombre un ser viviente. Es genial. Acá hay dos cosas muy interesantes que el autor nos está enseñando. Por un lado, primero al hombre lo formó con sus manos. Dios creó al mundo por la palabra y dijo, Dios, sea la luz, y fue la luz. Pero cuando lo creó al hombre, no dijo por la palabra, sea el hombre. No, primero lo formó con sus manos, lo creó al hombre del polvo, de la tierra. Por un lado, lo formó del polvo de la tierra, le dio un cuerpo, pero después viene la otra parte de la creación del hombre, cuando sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, ese ser manufacturado con barro, con la tierra, más el aliento de vida de Dios, hace que se forme el hombre. Ahí tenemos la presencia del hombre como un ser viviente. Quizás como ser sería la formación material, pero viviente, la vida de ese ser vino con el aliento de Dios. Por eso somos ser humano, seres vivientes. Fíjense que cuando dice que el hombre es un ser viviente, a veces en la palabra de Dios, como en Deuteronomio 12, dice que el ser viviente siente un apetito físico, tiene una necesidad de comer. Por otro lado, Job habla de que el hombre tiene emociones, como en Job 30:25. Y por otro lado, el hombre, el ser viviente, tiene una decisión moral y voluntad. Podríamos decir que esto está reafirmando estos tres o las tres esencias del hombre, que tiene un cuerpo que necesita ser alimentado, tiene emociones porque piensa, siente,
pero también a nivel espiritual puede decidir cómo vivir su vida. Todo esto hace al ser humano. Come, siente, razona y decide. Por eso somos un ser viviente, significa entonces hay una parte material, si se quiere, y una parte inmaterial. El estado original del hombre. El hombre se creó inmortal. Inmortal es que tiene un origen, pero que nunca va a morir. Creo que el domingo usé este ejemplo de que nosotros vamos a vivir eternamente. Ya somos y viviremos eternamente. La gran decisión es dónde vamos a seguir viviendo después de esta cortita vida. ¿Vamos a vivir en vida eterna o en condenación? El hombre fue un ser moral, como recién nosotros hemos compartido. Dios puso un sentido del bien y el mal entre nosotros, en nosotros. También el hombre se le fue dado un dominio, como hemos hablado también en clases anteriores, para sojuzgar, para administrar. O sea, el estado original del hombre era para que no muera nunca, para que sea un ser moral que agrade a Dios, pero también para que gobierne sobre la tierra. Y estamos llegando ya al final de este capítulo 6, tema 5. Todo venía bien, para no morir nunca, para gobernar, para agradar a Dios, es lo que nos dijo el tema 4. Pero esto va a ser un poquito una estación donde nos detenemos un poquito. Dios, en toda esa cuestión maravillosa que le dio al hombre en su estado original, le puso límites. Y esta es una palabra complicada para el ser humano ahora y lo fue al principio de la historia. Los límites son complicados. Los argentinos no nos gustan los límites. No es que todo el mundo es como nosotros. No, hay ciertas culturas, nacionalidades, etnias, razas, que están más abiertos a poder aceptar límites que nosotros. Los argentinos, y no quiero generalizar porque estamos muy sensibilizados con esto de hacer generalizaciones raciales y demás, pero los argentinos somos bastante transgresores. Somos bastante transgresores. A veces en la transgresión, yo le leo las caras, chicos, sus expresiones, pero la transgresión se transforma hasta en algo divertido. Muchas de las travesuras nuestras, ¿qué eran? ¿Romper las reglas o no? Y que mamá no se dé cuenta. Para que ustedes vean que todos somos de carne y huesos, les cuento uno de mis pecaditos, pero que yo disfruté romper una regla, pero la ley cayó sobre mí y tuve que bancarme las consecuencias. Yo de chico juntaba muchas figuritas de jugadores de fútbol. Cuando éramos chicos, todos los años salían distintas figuritas. Las de los varones eran cuadros de fútbol. Por eso tengo una memoria impresionante, histórica del fútbol argentino sobre muchas cosas. Nunca nos daban una moneda en casa o muy poquito, pero un día resulta que mi mamá me manda a la peluquería, había confiado en mí. Me había dado a valor de ahora 500 pesos para ir a la peluquera. Cuando voy a ir a la peluquera, yo vi un kiosco donde vendían las figuritas. Mi mamá nunca me daba plata para las figuritas, así que lo mejor que podías hacer, y por ahí algunos de ustedes todavía se acuerdan, es jugar con tu compañero algún tipo de juego y ahí ganabas figuritas. Yo en ese momento le llamamos el toco. Era un pilón así de figuritas espectacular. Pero la que vos necesitabas para llenar el álbum nunca la tenía. Ustedes se imaginan, entre mi casa y la casa de la peluquera, kiosquito en el medio, ¿qué hizo el pequeño Silvano? Me compré unos paquetes de figuritas. Yo disfrutaba mi pecado, mi límite, y el pecado siempre va a ser un verso, siempre va a tratar de cubrirse de la manera más fina. Yo fui, en vez con 500, me fui con 450 o 400 pesos a la peluquera. Me termina de rapar, yo no sé por qué mi mamá pagaba una peluquera si termina dejándome pelado. Mi mamá podría haberme
hecho ahorrar los 500 pesos y comprarme figuritas. Bueno, le dije a la peluquera, no tengo 500, me dieron 400, así que en la semana voy a pasar y te cancelo o que Dios te lo pague, era más o menos lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasó cuando me termina de cortar el pelo esta mujer? Arriesguen. Cayó la ley. ¿Sí? Llegó Rosa. Llegó mi mamá a hablar con la peluquera, que era una hermanita de la iglesia. Y ahí yo caí en pecado, hermano. Ahí la ley vino sobre mí, me sentí pecador y tuve que acatar las consecuencias. ¿Saben cuál fue la consecuencia de mi pecado? Número 1, la vergüenza, la mentira, el engaño. Pero la que más me dolió fue que mi mamá me agarró todas las que yo tenía, no las que compré, todas, y me las tiró. Me las tiró. Bueno, lo que quiero decirte es que los límites son molestos. Y Dios pone límites para asegurarse mi obediencia, mi respeto y que realmente voy a ser una persona que estoy bajo una autoridad, en este caso una autoridad de Dios. Adán y Eva tenían que aprender a vivir dentro de ciertos límites. Había un campo físico que los limitaba, que era alimentarse de la tierra. Debían reconocer a Dios como creador y también necesitaban aprender a vivir espiritualmente en sujeción a la voluntad de Dios. Fíjense que el Evangelio no es muy atractivo. La palabra de Dios no es muy atractiva. Porque para vivir en este gobierno de Dios, la palabra siempre me pone un límite. Por eso algunos dicen, oh, cuánto amo tu ley. En ella medito de día y de noche. Te puedo asegurar que cuando la Biblia te dice no hagas esto, no sé si vos vas a deleitarte. Me está amargando la vida. Me está poniendo un límite. Y Dios lo que hizo con el hombre fue ponerle límites. Entonces el deseo de pecar y la desobediencia siempre llega desde afuera, porque la obediencia a la palabra de Dios era la clave para mantener la comunión, el estado original, gobernar el mundo, disfrutar a Dios y poder tener una vida linda. Pero sin embargo, tuvo que venir la tentación de afuera y de la obediencia surge la posibilidad también de la desobediencia. Yo puse una frase que la aprendí de Andrea o la reforcé con Andrea, que dice, la libertad nos hace responsables. Cuando la libertad la ejecutás, vos te haces responsable de cómo manejás la libertad. Porque decidís, porque actuás, y muchas veces lo que nos hace responsable es saber cómo me manejo dentro de los límites. La caída del hombre vino porque el hombre no respetó los límites de Dios, y la tentación de Satanás, que vamos a seguirla viendo en esta charlita, tiene que ver con que Satanás siempre te desafía a romper los límites, a que vayas más allá. Dios te dice, si me haces caso vas a tener paz, mucha paz. Y muchas veces, gente que no le hizo caso, rompió los límites, fue más allá, el profeta termina diciéndole, ojalá hubieses tenido en cuenta mis mandamientos, mis preceptos. Por eso la palabra de Dios marca límites. El Espíritu Santo, como un sistema de alarma, es el que siempre te está advirtiendo límites. Para poder englobar, o mejor dicho, para darle la vuelta a esta clase que estamos viendo, la número 6, entonces repasemos rápidamente. El hombre, creación de Dios. La antropología científica trata de explicarlo desde la ciencia. La antropología bíblica la está explicando desde la palabra de Dios. De ahí viene el creacionismo. Somos creados a imagen de Dios.
no somos Dios, no vamos a llegar a ser Dios, como dicen los mormones. Los mormones, por ejemplo, te la dejo ahí picando, dicen que Dios es Adán que se fue perfeccionando, y así como Adán, todos podemos terminar siendo dioses. Hay un libro que lo explica, se llama Los fabricantes de dioses, y habla de la doctrina de los mormones. Si bien la palabra me dice que hay rasgos o características de esa creación de Dios en mí que me asemejan a Dios, hay una distancia abismal en todo eso, pero somos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos almas vivientes, no solamente porque tenemos un cuerpo que fue creado, manufacturado por Dios. Dios nos dio un cuerpo, Dios provee el cuerpo, pero también nos dio aliento de vida, y esa conjunción habla de que somos, o el hombre es un ser viviente. En el estado original el hombre se creó inmortal, para vivir para bien toda la vida, para ser un ser moral que agrade a Dios y para tener dominio sobre toda la naturaleza. Pero ahí viene este querubín que hemos aprendido, que fue desterrado de estar al lado del trono de Dios, fue enviado a la tierra, y así como él cayó de la gracia de Dios, vino a engañar, vino a poder sabotear al ser humano. El ser humano, que había sido desafiado por Dios a respetar límites, fue inflado, fue convencido por una serpiente, figura tipo de Satanás, y no supo manejar la libertad responsablemente, sino que fue más allá de los límites, y ahí tenemos la caída del hombre y el comienzo del pecado. La paga del pecado es muerte. Comienza una nueva historia para el hombre que había sido pensado por Dios para poder desarrollar obras de antemano, y ahí es como Dios tuvo también que cambiar y anticipar su plan para redimir al hombre. Si me regalan un like así, seguimos adelante. Preguntas, comentarios, seguimos adelante. Muy bien. Lección número 7. Lección número 7. El hombre, un ser espiritual. Dijimos que hay una parte material, tenemos un cuerpo, pero al ser un ser viviente con el soplo de Dios, nosotros somos un ser espiritual con una conciencia moral, con la posibilidad a través del libre albedrío de poder decidir. Vamos a ver que la tentación no fue un acto aislado, sino una prueba de la conciencia. La tentación, volvemos a aclarar, se provoca desde afuera, pero a pesar de que la tentación sea externa, siempre trata de conectar con lo que se llama la concupiscencia. La concupiscencia, esta palabra extraña, significa los malos deseos o los deseos sin el control de Dios, que no tiene que ver con el espíritu, los malos deseos o deseos de la carne o carnalidad. ¿Qué prepara el terreno de la caída? El tema es que ahora el pecado, como decía Pablo, está dentro de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Satanás, desde afuera, va a tratar de conectar con esa naturaleza y hacer un vínculo, y así como Romanos 6 dice que somos siervos de aquel que le damos permiso o nos ponemos bajo la autoridad. Entonces, cuando nosotros pecamos, le estamos dando la puerta de entrada a la voluntad de Satanás sobre nuestras vidas, y ahí cambia el gobierno. Cuando agradamos a Dios, estamos bajo el gobierno de Dios, y cuando Satanás es el que manda, somos siervos de Satanás. Por eso, la libertad no es tal. A veces el tema de la libertad, hablamos de la libertad nos hace responsable, la gente piensa es, yo no le hago caso a Dios y hago conmigo lo que quiero. Es un poco la idea, estoy libre de Dios. Pero San Pablo me está diciendo, sí, estás libre de Dios, pero ahora estás bajo el gobierno de Satanás, porque estás haciendo lo que él quiere que hagas. Me acordaba, en base a lo que prediqué el domingo, me acordaba que Jesús a algunos les decía, ustedes son hijos del diablo. Duro Jesús, ¿eh? Ustedes
son hijos del diablo y vuestro padre es Satanás. ¿Saben por qué les decía esto? Porque los deseos de vuestro padre quieres hacer. Es terrible. O sea, estoy liberado de Dios, pero me hago siervo de Satanás. Peco, pero me manda Satanás. Por eso, la libertad de Cristo es libertad del pecado y del gobierno de Satanás. Entonces, cuando me someto bajo la cobertura del Señor, tengo una verdadera libertad del pecado. El pecado no puede enseñorearse de mi vida. Tenemos entonces como un ser espiritual una naturaleza inmaterial. Tenemos un intelecto en la mente, emociones, los sentimientos y esa conciencia que, como vamos a desarrollar, es el ejercicio de la voluntad y el libre albedrío. Ustedes tienen ahí varias palabras de las cuales la Biblia está refiriéndose a esa parte inmaterial: alma, mente, sentimientos, corazón, voluntad, conciencia, espíritu. Y después aquí en el tema 1 se están desarrollando. Pero dentro de estas palabras, en el tema 2 nos dice que hablemos un poquito específicamente de la conciencia. Subrayé, la palabra es la conciencia como el juicio moral. Es un sistema de valores. Es un marco interior, hasta legal, moral, del cual eso va a poder materializar mis decisiones, mi conducta y todo lo que yo hago. ¿Sí? La exposición bíblica sobre la conciencia describe a veces los usos. La Biblia habla mucho de la conciencia: mala conciencia, buena conciencia, conciencia cauterizada. Y acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en Romanos 13 hablaba de que hay que estar sujeto a nuestras autoridades, no solamente por castigo, sino por causa de conciencia. La manera en que yo me manejo con mi autoridad, y autoridad para mí puede ser un agente de tránsito, tu papá y tu mamá, puede ser un pastor, un maestro, lo que para vos representa una autoridad. Entonces, en eso está en juego tu conciencia. ¿Qué significa agradar o desagradar? Lo que implica el beneficio de agradar o las consecuencias, como me pasó a mí, de hacer la mía. También la Biblia habla de muchas veces la conciencia. La conciencia me ayuda a la hora de decidir. San Pablo en Romanos 7 está hablando porque hago o lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, los cristianos, chicos, por eso somos de otro planeta, somos marcianos, somos no entendidos. ¿Cómo te va a entender? ¿Cómo te va a entender tu amiga que dice, ¿sabes qué? Yo el fin de semana y después el lunes te quiere contar todo, hago esto, porque me gusta y porque lo disfruté? Y vos por ahí le decís, no, yo no anduve en la joda, yo no anduve en esto. ¿Pero qué sos vos? ¿Sos medio raro? ¿Sos media rara? Pablo decía a los cristianos, sabemos lo que es pecado. Y no es que no nos guste el pecado, porque Satanás te va a tentar con cosas atractivas, si no, no te atrapa. Es muy atractivo y trata de tocar, como dijimos, ese punto interior, esa carne o esa naturaleza que le gusta el pecado. Entonces nosotros muchas veces no hacemos lo que nos gusta. Somos unos marcianos. Y la conciencia, en este caso de Romanos 7, está hablando que la conciencia te hace razonar para actuar. Razonar. O sea, a mí el pecado me gusta, tengo una propuesta, pero mi conciencia, y ahora vamos a ver cómo está alimentada la conciencia para actuar así, es la que me lleva a razonar y decir, ¿sabes qué? Yo esto lo quisiera hacer, me gusta, es una tentación, es una atracción. Pero el Espíritu Santo y tu conciencia que está nutrida te dice, ¿sabes qué? Esto va a tener consecuencia. Esto no te conviene. Ahí está la conciencia. Y ahí es la capacidad que tenemos nosotros de poder decidir. El apóstol decía,
por la buena conciencia. La buena conciencia es la que decide para actuar bien. Después también, por ejemplo, tengo en el ejemplo 3, algunos habituados hasta aquí a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Está bueno este concepto. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir esto? Que la conciencia se está formando por lo que yo la alimento. Si yo alimento mi conciencia con la palabra de Dios y yo voy nutriendo esta conciencia con los valores del reino, con la mentalidad de Dios, con lo que para el Señor es agradable, entonces yo tengo una conciencia fuerte que a la hora del pecado digo no. Razono, decido y actúo coherente con eso. Pero acá está diciendo que algunos están habituados. ¿Qué significa? Que hay muchos, el hábito viene de un día a día, de una costumbre, de un uso, que se hace algo central o se hace como una matriz en mi propia vida. Entonces hay conciencias débiles que son los que se habituaron en este caso a comer o a servir a los ídolos. Un tipo que está, dale con los ídolos, después ¿qué hace? Se contamina y actúa ofreciendo algo de lo cual se nutrió. A ver, voy a decir unos ejemplos medio complicados. Uno es la pornografía. El tema de la pornografía no queda solamente en que alguien pone delante de sus ojos material obsceno, sino que ese material genera deseo y todo lo que se llena, de lo que se llena nuestro corazón, no queda ahí. Hay una tendencia a actuar en consecuencia. Entonces el tema no es que queda como una imagen, una impresión, queda como eso que te mueve en tu conciencia a actuar en consecuencia. ¿Sirvió el ejemplo? Seguramente que sí. El tipo que está constantemente hablando con amigos, que hay que chorear. ¿Viste? Que voy a laburar si yo con un choreo gano lo que gano en 5 años de laburo. Y dale, ¿viste? Y te cuenta una experiencia y un testimonio. Lo que viene después de lo que me alimento hago, probablemente sea uno más de lo que salgas a chorear. La débil conciencia es la que se deja seducir, se deja influenciar y, como dijimos después, trae contaminación y damos a luz lo que tenemos en nuestro corazón. Entonces la Biblia habla mucho de la conciencia, de cómo alimento la conciencia, de cómo mi conciencia bien alimentada me hace aborrecer ciertas cosas, a tomar ciertas cosas. Algunas conciencias débiles son las que están habituadas, que están influidas por cosas que no convienen. Después ahí, este es lamentable, en el 3b dice de que muchos tienen la conciencia cauterizada. ¿Alguna vez ustedes, espero que no, tuvieron alguna hemorragia? ¿Viste alguna venita que de pronto no paraba de sangrar? Algunos tienen como en la nariz, que de pronto te sonó en la nariz y salí, viste, con un montón de sangre, no para nunca. Entonces vos vas a los gritos, te llevan ahí pataleando a la guardia, al médico, y lo que te hacen, te queman un poquito, te cauterizan, y eso ya quedó como soldado. Acá ya no hay sensibilidad y acá no va a salir sangre. El mismo término es para la conciencia. Conciencia cauterizada es por gente que muy lejos de influirse por Dios, de su palabra, sus valores, pues un amigo tuyo, alguien que no busca a Dios, de pronto es tan habitual el pecado, es tan habitual lo bajo, lo contaminado, que después no tiene una conciencia de bien y el mal. Está bien pecar. Conciencia cauterizada es que ya no te importa pecar, que ya no hay una conciencia del bien y del mal, y la Biblia habla a muchos que teniendo la conciencia cauterizada ya no tienen la sensibilidad de escuchar al Espíritu Santo, a la palabra, a someterse a los límites. La conciencia es un marco espiritual también, que está formateada por los conceptos adoptados. Esta es una frase mía. La conciencia es un marco espiritual también,
que está formateada, ustedes saben lo que es esto, por los conceptos adoptados o por la cultura, el cosmos que hablamos lejos de Dios, o por la palabra de Dios. Por eso, chicos y chicas, según lo que nos nutrimos es lo que somos. Vos decís, a mí me falta mucho con Dios. Sí, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, pero yo a veces tengo tantos defectos. Si vos te nutrís de la palabra de Dios, te puedo asegurar que cada día sos mejor, que vos estás siendo preservado, que vos estás siendo guardado, que vos estás siendo edificado. Te falta un montón, pero ya hay muchas cosas que has logrado. Gente a la par tuya que no se nutrió de la palabra de Dios, tiene una conciencia contaminada, lejos de Dios, y muchas veces, en el peor de los casos, son personas que tienen la conciencia cauterizada, entonces pueden hacer cualquier tipo de aberración y hasta lo ven como normal y hasta se pueden regodear con todo eso. Por eso, tema número 3, el libre albedrío tiene que ver con la conciencia. Es el ejercicio de tu voluntad. San Juan 7:17. Mire que estamos haciendo 5 clases en una, chicos. Es como que no paro en las estaciones, voy derechito. San Juan 7:17 remarqué, el que quiera hacer, el que quiera hacer. Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos la capacidad, el derecho, la facultad de decidir. Y Jesús dijo, ¿qué quieren hacer? El que quiera hacer la voluntad de Dios, haga esto. Hoy hablaba con unas personas que Dios no pierde mucho tiempo. Nosotros a veces damos demasiadas opciones a la gente. Dios también da opciones, pero a veces Jesús era muy, ¿vos querés venir? Seguime. Porque el evangelio es medio así, ¿Te subí al barco? O chao. Cuando Jesús le dijo al joven rico, tengo un plan para vos, sos creado por Dios, para obras que tenemos de antemano, dejá todo lo que tenés y seguime. Y el hombre rico, el joven rico, dijo, no, dejá que primero, te puedo asegurar que nunca más en la Biblia figuró el joven rico. ¿Por qué? Porque la libertad nos hace responsables. Va a ser la frase de la noche. La libertad nos hace responsable. Jesús apelaba a la voluntad de las personas y de las multitudes. Siempre vamos a ejercer una voluntad para algo amplio, nuestra eternidad, nuestra salvación, pero también nuestro libre albedrío está aprobado con una voluntad ejecutiva donde diariamente elegimos todas nuestras acciones. O agradamos a Dios o no agradamos a Dios. Y es cotidiano, porque hoy vas a tener que ir a comprar y vas a decidir qué marca vas a comprar, qué color vas a comprar, qué ropa vas a comprar. Hay algo que es el ejercicio de nuestro libre albedrío que elige lo eterno, lo más grosso, diríamos, pero también permanentemente el Señor nos desafía a elegir en las pequeñas cosas de la vida. Tema 4, hablamos de la tentación, que siempre está promovida por lo externo. No me detengo mucho porque ya lo hablamos en la obra de Satanás, pero ahí subrayen la tentación de Satanás. Hay un desarrollo de este capítulo digno de leerlo, chicos, no pasarlo por encima, léanlo. Pero en la tentación de Satanás, el primer párrafo A lo podemos sintetizar con la palabra duda. Con que Dios te dice, ¿esto será cierto? Satanás tiene una estrategia de afuera para conquistar nuestra voluntad a través de la duda. Y es muy finito, muy sigiloso. Satanás hace que ciertas cosas de fe la quieras entender y no coinciden. Hablé un ejemplo estos días del dolor. Satanás dice, confiaste en Dios y la palabra de Dios te dice que se va a sanar y no se sanó y se murió.
y te hizo meter la duda, y vos decís, no, Dios se equivocó, y te rebelás con Dios. Un ejemplo, ¿no? El párrafo B habla de la mentira. Satanás es padre de mentira. A veces usa la Biblia para darle cierta autoridad a su mentira, pero siempre digo que la mitad de una verdad es la mentira más grande. La mentira más grande siempre tiene algo de verdad. Y a veces usa la mentira. Dios dice, el alma que pecare morirá. Satanás dice, no van a morir. Y el tercer párrafo, el C, pongo culpa e intimidación. Una vez que pecaste, Satanás te va a culpar y te va a decir, ¿ves que te gustaba el pecado? ¿Viste que no sos tan santo? ¿Viste que no tenés perdón de Dios? ¿Viste que sos pecador? Y ahí te tiene. Y la intimidación es que si no te puede hacer dudar, si no te puede hacer creer la mentira, te intimida, te mete temor y miedo. Y llegamos al tema 5 de este jugoso capítulo, que dice que cuando el hombre pecó, Adán y Eva, hubo resultados inmediatos. Hubo un estado de inocencia, un estado de conciencia que se hizo consciente, perdón la redundancia. Hubo como un despertar de un sueño inocente a asumir una realidad. ¿Se acuerdan que el pecado era que el pecado era transgredir, ir más allá de los límites impuestos por Dios? Cuando alguien pasa los límites y peca, cede a la tentación, así como Adán y Eva, ojos abiertos. Empezó a ver, pequé, era más bravo de lo que pensaba. Segundo, un sentimiento de vergüenza, se pierde la comunión con Dios. Para ellos acarrió la muerte física. A partir de ahí, la presencia de la muerte física como consecuencia del pecado. Ya el hombre empieza a vivir menos, viene la muerte física, ya el hijo de Adán y Eva, un tal Caín, mata a Abel, muerte. La primera muerte fue la del espíritu, apartados de Dios, pero la última muerte es la eterna, que no hay esperanza. Entonces los resultados inmediatos cuando pecamos, yo le puse en mi llave, apela a lo que sentimos, culpabilidad, vergüenza, conciencia de la separación con Dios. Pero también, más allá de lo que sentimos, están los resultados judiciales. Siempre que nosotros pecamos, hay un juicio. Por eso necesitamos a Jesús que nos libre del juicio. Si no, estamos condenados. En ese caso, Adán y Eva, el juicio vino sobre la serpiente. ¿Se acuerdan que hablamos? Que te vas a arrastrar sobre la tierra. El juicio de la mujer. Vas a tener dolores de parto. El juicio sobre el hombre. Vas a tener que laburar, hermano. Y el cuarto, sobre la tierra. Menos productividad. Ahora va a haber cardos, espinos. Y hemos hablado también de Romanos 8, que la tierra gime para ser liberada. El pecado afectó por todos lados. Y vamos a terminar el tema 5 mientras respiramos un poquito. Y yo puse un cuadro o una línea de tiempo, si ustedes la quieren anotar. Puse agradar a Dios, que es lo que originalmente Dios quiere para nosotros. Después puse dos caminos, agrado a Dios, una liñita para arriba y una para abajo. La de arriba puse tentación. La tentación apela a que yo deje de agradar a Dios. La ruta de la tentación me lleva a el pecado. Y el pecado termina la última estación, muerte o separación. Voy de nuevo. Agradar a Dios, la primera ruta que puse es la tentación, caída o pecado, muerte o separación. Ahora, vuelvo para atrás, vamos a la otra ruta. Tengo agradar a Dios y abajo de tentación pongo prueba. Dice, creo que el libro de Santiago, que Dios no tienta a nadie porque es Dios. Dios no tienta.
pero usa, por eso Satanás es siervo de Dios, la tentación como prueba. Cuando nosotros somos tentados, Satanás te quiere hacer caer, pero la tentación para Dios es una prueba de fidelidad. Y dice que así como después viene el pecado para la tentación, para Dios después de cada prueba viene la aprobación y viene el crecimiento. Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Y ahí cuando dice varón, obviamente habla de una manera genérica. De una manera genérica. Bienaventurado significa feliz, dichoso, aprobado. Entonces, agradar a Dios, o tentación y caída y pecado, muerte y separación, o es una prueba de Dios de fidelidad y Él trae aprobación y crecimiento para mi vida. Muy bien. Nos detenemos, chicos, nos aflojamos porque ya no queda mucho. Espero hacerles aportes significativos. Hay mucha lectura que les hace muy bien. Aprovechen el material, agarren un capítulo por día o a la mañana. No hagan todo de corrido porque hay mucho para aprender, mucho para enriquecerse. Bien. Que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Wow, ¿podés leer el final del aliento? Fíjate que ahí aparece el aliento original, pero ahora está hablando de ya una creación desarrollada. El que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Wow. Es hermosa esa frase. Y espíritu a los que por ella andan. Habla de el arranque, del aliento de la creación, pero también de gente que está andando, que mantiene el proceso. Anoten un versículo que prediqué el domingo, Salmo 119, 91. Salmo 119, 91. Me encantó, dice por tu ordenación. Cuando dice por tu ordenación tiene que ver con el orden, una orden de Dios. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Es uno de los que ya estoy marcando en mi Biblia. Fíjense que el ser humano empezó su historia ya con Adán y Eva, y seguimos siendo seres humanos. Lo que el Señor determinó en el origen, cuando dicen procreen, multiplíquense, es una orden, pero también fue un proceso que Dios lo está sosteniendo. Impresionante. Y la tierra también está deseando ser redimida por sus maldiciones, pero fíjense que también la tierra está subsistiendo hasta el día de hoy. Qué bárbaro, ¿no? La creación de Dios le glorifica, le sirve al Señor. Así que un lindo versículo también que tenemos acá. Y después hay un tema que la verdad que tengo que hacer dos aclaraciones, pero son puntos de vista que, como dice el autor, no hace a una cuestión tan finita o tan importante de fe. Son las posiciones acerca de la conformación del hombre, la famosa tricotomía o la dicotomía. ¿Cómo se come esto? Tricotomía, así en modo sencillo, es que el hombre está formado por cuerpo, alma y espíritu. Haciendo una diferenciación, obviamente el cuerpo, la parte material, el alma, la parte almática que tiene que ver con sentimientos, que tiene que ver con razón, pero también una parte espiritual, que es esa parte interior, que es la que se relaciona con el Dios que también es espiritual. Y hay muchos versículos que le dan algún respaldo a todo esto, ¿no? Uno de los más clásicos es Tesalonicenses 5:23, cuando habla de que el Señor nos santifique por completo todo nuestro ser. Habla de la totalidad del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Pero hay otros que dicen, bueno, entre lo alma y espiritual es la parte más espiritual con mayúscula,
es la parte que no se ve, la parte interior, el cuerpo es lo material y el otro es lo espiritual, donde no diferencian entre alma y espíritu, para ello es una sola cosa. Y al final, en la conclusión, hay una frase que me gustó, que dice: cuando se distinguen las palabras como términos, el alma mira hacia la tierra y el espíritu hacia el cielo en relación a lo espiritual. ¿Qué está diciendo? Que los que sostienen la dicotomía, obviamente el cuerpo es fácil de asumir, está hablando de la otra parte, dice que cuando decimos alma y espíritu la misma cosa, cuando podemos distinguir de alguna manera esa esencia invisible espiritual, cuando decimos alma es lo que se relaciona hacia la tierra, lo almático, lo natural, los sentidos, lo que nos conecta con los demás. Y cuando decimos la parte de espíritu, en esa parte inmaterial, es la que se relaciona con Dios. Pero como decíamos, no hay una cuestión tan finita. Si vos crees en la dicotomía o en la tricotomía, te vas al cielo igual, ¿no? No perdemos la salvación por esa cuestión. Pero bueno, es algo interesante que cuando uno estudia teología siempre aparece este término de la tricotomía o la dicotomía. Y obviamente en el tema 2 habla de la parte material, que es la parte del cuerpo. Hay mucha riqueza en este material. ¿Cómo nos llama a nosotros el edificio, la casa, piedras vivas, el templo? Es un clásico donde ahí Pablo en Corintios dice que nuestro templo es el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Por eso habla de cuidar el cuerpo, de sostenerlo. Cuando después Pablo en Efesios habla de la relación matrimonial, dice: así como cada uno ama y sostiene y cuida su propio cuerpo. Habla del cuerpo físico, una analogía en ese caso con el matrimonio. Entonces después también habla de unas características interesantes. Yo remarqué la número 3, que el cuerpo del cristiano redimido por la sangre de Cristo es el templo del Espíritu Santo y no debe usarse para pecar. Hubo históricamente algunas corrientes espiritualistas asociadas al cristianismo, algunas ya rayaban al secularismo, al sectarismo, y muchas de esas, creo que algunas tenían que ver con el gnosticismo, que era conocer a Dios a través de el conocimiento. Vuelvo al pensamiento del principio de esta clase, donde dijimos: si para poder creer en Dios y recibir de Dios todo lo que nosotros conocemos, estamos en problema. Porque creemos por fe y en el paquete nos vino todo, ¿no? Y ese es un evangelio fácil de entender, un conocimiento básico. Pero ellos, los gnósticos, decían que para poder llegar a Dios tenías que crecer en conocimiento, y ahí hacían como una separación donde lo del cuerpo no era tan importante. Ellos pensaban algo así, como: yo puedo pecar con el cuerpo, pero lo importante es lo espiritual. A Dios le interesa lo espiritual, entonces como que lo espiritual es valioso. Y el cuerpo tiene sus necesidades, así como comer y otras necesidades, entonces hacía esa separación. Y un poquito Pablo ya había hablado, decir: a ver, el cuerpo no es un instrumento para pecar. Cuando nos consagramos al Señor, por eso después en Tesalonicenses dice que el Señor mismo le santifique espíritu, alma y cuerpo. No deja el cuerpo aparte, ¿no? Entonces justamente, y acá quiero hacerles una pregunta. En el punto 4 también lo marqué un poquito. Cuando el cuerpo se dedica al servicio de Dios, la palabra dice que debe hacerse en sacrificio vivo, santo y agradable. Esto está en Romanos 12. ¿Alguno me puede dar alguna idea de qué significa, qué entienden ustedes? Porque habla del cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Qué piensan ustedes que será dedicar nuestro cuerpo al servicio al Señor de esta manera? Chan. ¿Volvés a preguntar, Silvana? Porque justo estaba... Bien. Romanos 12
dice que debemos dedicar al Señor en nuestro servicio un sacrificio vivo, santo y agradable a través de nuestro cuerpo. Sencillamente, ¿qué entienden ustedes por esto? ¿Qué querrá decirnos? Sin mucho filtro, es lo que ustedes pueden entender. Yo creo que habla ahí un poquito sobre primero cuidar todo, desde nuestras emociones hasta, como dice acá, nuestro cuerpo, nuestro físico, nuestro corazón, como dice la palabra. Creo que es dedicarle todo eso a Dios, en simples palabras, ¿no? Muy bueno. Todo lo que está en nosotros, dedicárselo a Dios. Correcto, Lolo. Muy bueno tu aporte. Lolo va a salir un teólogo espectacular. ¿Estamos ahí? Bien. Mi papá me dijo que si somos un santo, como a veces se cree en la religión, que somos una estatua, una obra de arte, es fácil ser santo. A ver, ¿cómo no va a ser santo el que está ahí si es de yeso? Lo difícil es consagrarnos al Señor cuando estamos vivos. Y Dios quiere un sacrificio vivo. En el sacrificio vivo yo siento, yo tengo atracciones. Casualmente Romanos 12 después dice, no tomen la forma del mundo. Yo estoy rodeado por influencias, por conceptos. Pero el sacrificio vivo significa que yo racionalmente decido agradar al Señor, decido servir al Señor también. Entonces, sacrificio vivo y santo va de la mano, ¿no? Soy santo porque a pesar de mis tentaciones, yo decido por el Señor. Muchas veces lo hago, no sé ustedes si por ahí acostumbran, pero abro una concordancia acá en la compu, en la concordancia que puedo tener, y a veces las distintas traducciones nos dan un poquito de luz también acerca de lo que puede decir un pasaje bíblico. Por ejemplo, yo estoy abriendo aquí en mi concordancia en biblegateway.com. Muy bien, se ríen mis hijas por mi inglés. Pero por ejemplo, acá te dice, en la TLA, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que Él le agrada, así es como se le debe adorar. ¿Ven? Otra traducción dice que nos presentemos nosotros como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Otra traducción, una ofrenda viva, no algo muerto, algo que me cueste. Tiene que ver con el ejercicio de mi libre albedrío, con la síntesis de lo que mi conciencia está decidiendo. Es interesante todo esto, ¿no? Bueno, volviendo un poco a la materia, en la antigüedad los griegos creían que el cuerpo era la prisión del alma. Los gnósticos menospreciaban el cuerpo, negando que Jesús vino en carne. Por eso esa separación entre cuerpo y alma era parte de ellos. Y lo que Dios está diciendo, que a pesar de que yo tengo una materia, un elemento material que es mi cuerpo, debo glorificar al Señor con mi cuerpo. Tema 3, ya nos estamos acercando al final. La parte inmaterial, hay un párrafo muy lindo, dice, es de gran importancia para los cristianos saber que la comunión con Dios se obtiene por el Espíritu. Eso es interesante. Mi conexión con Dios es con ese Espíritu, con un Dios que es Espíritu. Cuando el Espíritu Santo satura nuestro espíritu, alma, cuerpo, se mantiene bajo su control y gozamos de plena comunión con Dios. Todo lo que me relaciona con Dios,
todo lo que me fortalece no es desde mi cuerpo, es desde mi espíritu. Y por medio de la obra del Espíritu Santo, todo mi ser glorifica al Señor. David decía, y bendiga al Señor todo mi ser bendiga su santo nombre, su santo nombre. Y hay un problema, cuando no vivimos en el Espíritu, tendemos a compensar. Yo puse acá, compensamos. Cuando no podemos discernir en nuestro interior la importancia de la vida espiritual, sustituimos la obra del Espíritu Santo por pensamientos, emociones y una vida carnal. Por eso Pablo decía, vivan en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. No dice no satisfagan y después vivan en el Espíritu. No, dice que por medio del Espíritu hagamos morir lo carnal en nosotros. Si vos querés y yo queremos tener una vida de victoria para que lo almático y carnal no prevalezca, tengo que llenarme de Dios. Tengo que tener una convivencia con el Espíritu Santo. Solamente quiero que sumen 2 versículos muy importantes aquí al pie de la página 137. Romanos 14:12. Romanos 14:12. Acá Amy lo tiene y lo va a leer, que dice de la siguiente manera. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Cada uno tendrá que dar cuenta así de Dios. Romanos 14:12. Y ahora vamos a ver 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 6:12, que lo amplía. ¿Lo leemos, Amy? Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Ok, acá tengo espectacular. Estamos entonces en 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 6:12. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y ahí más abajo, tengo en el versículo 13 una acepción que dice que el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Lo cual me está diciendo que debo agradar al Señor también con ese ser material que es mi cuerpo. Y simplemente al final, entre el 15 y el 20, está el versículo que le debía del encuentro anterior. Dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Otra versión dice, ¿se unirá a una ramera? Jamás. ¿No saben que el que se une con una prostituta o ramera se hace un solo cuerpo con ella? Hemos dicho el otro día que la administración de mi cuerpo es sumamente espiritual, que la sexualidad es unitiva, hay una unidad, no solamente en la carne, en el cuerpo, sino una unidad espiritual. Pues la escritura, dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo, pero el que se une al Señor se hace uno solo con su espíritu. Así que fíjense que al final termina diciendo, ¿no saben que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Si nos queda duda, acá San Pablo nos está acomodando, diciéndonos, Dios es espiritual, te relacionás con el Espíritu, con el Señor, pero también su cuerpo es
templo del Espíritu Santo, tenemos que glorificar al Señor con nuestro cuerpo. Espero que este aporte les haya sumado. Bien, ahí Romanos 14:12 decía que nosotros tenemos que dar cuenta a Dios. Y otro pasaje dice, para rendirle cuentas, literalmente te lo leo acá. Ya estoy terminando, no quiero deberte nada. No quiero deberte nada. Gracias por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes. 2 Corintios 5:10. Acá termina de completar lo que Romanos 14:12 decía. Es necesario que rindamos cuenta para que cada uno reciba según lo que hayamos hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. O sea, todo lo que hagamos mientras estamos en el cuerpo va a ser tomado en cuenta para rendirle cuenta al Señor. Bien, tema 4, el corazón, el intelecto y la voluntad. El corazón, la Biblia se refiere, y acá puse a lo sensorial. En el intelecto se refiere a lo racional. Y en la voluntad tiene que ver obviamente con lo que yo decido. Entre el corazón lo que siento, entre el intelecto lo que pienso, la voluntad hace que yo decida. Por eso Dios nos hace responsable. La suma de las decisiones diarias que apuntan al destino de su vida ejerce una influencia sobre la personalidad, intelecto, sentimiento hacia lo bueno o lo malo. Hay muchos ejemplos que ustedes los mirarán. Y termino en el tema 5, poniendo una nota ahí arriba acerca de que el hombre es una creación especial. Dios formó al hombre del polvo de la tierra para que se identifique con su medio de vida, su hogar, la tierra. Sin embargo, al soplar espíritu de vida, identifica a la criatura con el Creador para tener comunión con Él, y el soplo de Dios lo identifica con su Hacedor. La tierra con la tierra y el espíritu con Dios, que es espíritu hacedor, con quien debe comunicarse en una forma espiritual. Y el último, o la última lección, tiene un montón de temas que ustedes pueden leer con total claridad. Repite, es una síntesis de todo lo anterior, pero terminamos en la página 156, hablando de que hay esperanza, que en Cristo nosotros tenemos redención. El Señor no abortó sus planes, sino que mandó a Cristo para que a través de Él la humanidad sea restaurada. Ahora, a través de Cristo y los beneficios obtenidos en la cruz del Calvario, el hombre es nueva criatura en Cristo. Recibimos una nueva creación según Cristo. Tenemos una nueva naturaleza, una renovación en la mente. Tenemos una esperanza celestial, tenemos victoria sobre la vieja naturaleza y el hombre es liberado del poder del pecado y de la muerte. Y no solo eso, sino que tenemos autoridad celestial para ministrar en el nombre de Jesús. Gracias al Señor tenemos vida eterna y todo lo que perdió Adán y Eva y nos trajo perjuicio, por Cristo Jesús, hoy estamos ahí arriba para sentarnos juntamente con el Señor por la eternidad. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque a pesar de que no entendemos todo, somos salvos por la obra del Espíritu Santo, por la convicción que puso en nuestro corazón. Pero Señor, cada vez que descubrimos un poquito más de todo lo que hiciste, lo que eres, lo que haces, Señor, nos viene una palabra de agradecimiento porque es terriblemente grande, terriblemente una bendición conocerte y Señor, tu obra en nosotros es una obra maravillosa. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por cada uno de los que ha puesto como sacrificio vivo, Señor, este tiempo para aprender de tu palabra.
Hónrale, Señor. Glorifícate en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.